Sí, lo he explicado alguna vez, yo no milito en ningún partido, ni tan solo conocía ni a Puigdemont ni a la mayoría de consellers, alguno de otra cosa, pero no tenía una gran relación. Pero el 7 de septiembre, es decir, el segundo día de aquel pleno 6-7 de septiembre, en el que se aprueban las leyes del referéndum y la desconexión, me llama el que es el jefe del gabinete jurídico de la Generalitat, que fue alumno mío en la universidad hace 30 años. Y entonces me llama y me dice: Jaume, ¿tú estarías dispuesto a defender al gobierno? Me quedo como muy perplejo de una llamada inesperada y naturalmente que sí. Digo, piénsatelo bien porque mañana te volveremos a llamar para que lo confirmes. Y efectivamente al día siguiente me llaman y lo confirmo. Y así es como me convierto inicialmente en abogado de todo el gobierno. Después soy yo el que, tras una primera reunión con todo el gobierno, el martes 12 de septiembre, es decir, después de una reunión de gobierno me citan y les expongo cómo veo el asunto. Como de costumbre, conocía la querella por la prensa con mucha anterioridad a que se le hubiera notificado a ninguno de los querellados, y tras tener este intercambio de opiniones con el gobierno, y Puigdemont dice: venga, contratado. Entonces yo me quedo con Mundó, con el conseller de Justicia, y que es el único que conocía, pero porque colaboraba con él en un tema de derecho concursal en el Departamento de Justicia, de la segunda oportunidad. Y le digo al conseller Mundó, digo, creo que debemos hacer un equipo más amplio, esto no es un tema para un solo abogado, sino que debe haber más abogados. Entonces es cuando me dicen: en Esquerra tenemos confianza con Andreu Van den Eide, a quien naturalmente yo conocía desde hacía años. Fantástico, se incorpora Andreu Van den Eide. Estábamos intentando, Andreu, el conseller Mundó y yo, hacer un equipo más amplio, pero el tiempo se tiró encima y lo cierto es que cuando llegamos al 2 de noviembre, el día en que son citados a declarar ante la Audiencia Nacional y medio gobierno es encarcelado, solo estábamos Andreu Van den Eide y yo. Sí que a la salida de esa reunión yo le pido a los familiares de los que han sido encarcelados que por favor que aceleren ya la incorporación de los nuevos abogados para poderme yo concentrar con los que están en el exilio. Llevo la defensa del presidente Puigdemont, el conseller Puig y la consellera Ponsatí. En el ámbito exterior, en estrecha colaboración con Gonzalo Boye, él inicia los temas del exterior como abogado de Comín y Serret, pero desde el primer momento empezamos a colaborar y a distribuirnos las tareas, y lo que es el frente exterior lo ha coordinado él de forma principal. Sigo llevando la defensa en el Supremo de Puigdemont, Puig y Ponsatí, pero al propio tiempo sigo interviniendo en muchos contenciosos administrativos y recursos de amparo en nombre de varios consellers, de todo el gobierno en algún caso, del grupo parlamentario. El frente de hacer el mapa de la cantidad de procedimientos que tenemos en marcha es difícil, porque al margen de los procesos penales, que son los más conocidos, hay recursos de amparo, hay recursos contenciosos administrativos, hay las demandas que hemos puesto a nivel internacional, por tanto el mapa es complicado. Yo no solo lo he dicho, he publicado un libro que se llama Un juicio político, enfatizando que no se han respetado las normas procesales más elementales. Este no ha sido un proceso judicial. El derecho normalmente es un instrumento de solución de conflictos. En este caso el derecho se ha utilizado como mecanismo para reprimir la disidencia. Entonces todo el proceso desde su inicio está plagado de irregularidades. Desde que la Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo asumen la competencia de forma absolutamente irregular, cuando se atomiza la causa y unos mismos hechos están siendo investigados en el Juzgado 13 de Barcelona, en el Supremo, en la Audiencia Nacional, en otros muchos procedimientos, cuando se trasvasan pruebas o fuentes de prueba de un proceso al otro sin la debida intervención de las partes, cuando se delega de forma acrítica la investigación a la Guardia Civil, que además es un cuerpo no neutral porque sus asociaciones han pretendido personarse como acusación contra los que están investigando. Pero todo ello es un cúmulo de irregularidades que culminan en el juicio televisado. El juicio fue televisado
se intentó vestir de un gran garantismo, pero lo cierto es que se limitó y en el primer momento el tiempo de intervención de los abogados. Oiga, si a mí me están acusando por el delito más grave que hay en el Código Penal, el delito de rebelión, está castigado con penas mucho más graves que el terrorismo o el asesinato, usted no me puede limitar el tiempo que yo tengo para poder plantear cuestiones previas de vulneración de derechos fundamentales. Después, aparte de que se habían denegado ya muchas pruebas, se alteró el orden de prueba siempre se ha de practicar primero la prueba de cargo y luego la prueba de descargo. Se alteró por conveniencias de calendario. No se utilizó el mismo rasero de permisividad con los testigos de la acusación que con los testigos de la defensa. La gran limitación de impedir que pudiera preguntarse al testigo que estaba declarando sobre un vídeo, oiga, usted es ese de ahí, a qué hora era, a qué distancia, el de su lado quién es. Esto que se permite en cualquier juicio, no solo penal, en un juicio civil o matrimonial también se permite. Es decir, que ha sido un cúmulo sostenido de irregularidades las que se han producido a lo largo del proceso, para acabar con una sentencia injusta, de la que hay muchas cosas llamativas, pero entre ellas, en referencia a la pregunta concreta, es que el tribunal dedica muchas páginas, muchos esfuerzos a autodefenderse. El tribunal es consciente de que el tema acabará en Estrasburgo, es consciente de que en Estrasburgo se discutirán vulneración tanto de derechos procesales como de derechos políticos y de otros derechos fundamentales, y dedica de forma nada habitual, cero habitual, dedica muchas y muchas páginas a defenderse de las posibles acusaciones que luego se le harán ante Estrasburgo. Claro. Según se ha filtrado, el tribunal ha hecho una cosa también absolutamente anómala, que es que primero, ¿qué hace un tribunal penal? Un tribunal penal tiene unos escritos de acusación de la Fiscalía, de la acusación particular, que explican un relato de hechos, se practican unas pruebas, unos testigos, unos documentos, unas periciales, lo que sea, y luego del resultado de la prueba mira si los hechos que están en los escritos han quedado probados, declara qué hechos han quedado probados, va al Código Penal y dice, pues esto es un delito de tal y corresponde poner tal pena. Aquí, según se filtró, lo que han hecho ha sido diferente. Lo que han hecho ha sido primero pactar las penas. Se filtró que una de las primeras cosas que el tribunal acordó son las penas que van a imponer. Y según me llega, es porque el tribunal tiene clara la posibilidad de que esta sentencia acabe siendo anulada por Estrasburgo. Entonces han pensado, vamos a poner unas penas que en el caso de que llegue una condena por Estrasburgo, que primero tendrá que pasar el filtro del Constitucional 3, 4, 5 años, y después Estrasburgo, que tardará 2 o 3 más, que cuando llegue esta sentencia no nos veamos en la tesitura de tener que excarcelar a gente que están en prisión, que ya lleguen con condenas cumplidas o casi cumplidas, condenas ya muy avanzadas que ya están en tercer grado, en régimen abierto, y que por tanto que no sea una bofetada tan grande. Por tanto, hicieron nuevamente una cosa muy anómala, que es pactar primero las penas que querían imponer, y luego entraron en el debate. Bueno, y ahora estas penas, ¿cómo las vestimos? ¿Vamos por sedición, como proponía una parte del tribunal, encabezado, según se dice, por Luciano Varela, o vamos por rebelión o por conspiración para la rebelión, como proponía el presidente Marchena? Cosa que tenía varias derivadas, entre otras cosas, porque el tribunal, desde el juez instructor Llarena hasta los tribunales de apelación y la propia sala, utilizaron la imputación por rebelión para suspender cargos públicos, y hacían con ello una interpretación desviada de la norma que lo prevé para terrorismo, pero hicieron una equiparación entre rebelión y terrorismo, pese a que el Constitucional dice, oiga, la rebelión es equiparable al terrorismo en la medida en que requiere el uso de armas o explosivos, está por descontado, no. Pero utilizaron la imputación de rebelión para suspender a cargos electos y luego ha decaído. Y además fijémonos que cuando decae lo hace con una contundencia, la sentencia que se nota que estaba escrita en clave de rebelión, estaba empezada, es una sentencia plurisubjetiva, como dirían ellos, está hecha a muchas manos, y se nota que estaba redactada pensando en una condena por rebelión, pero luego, fruto de estos debates que tienen, dedican más de 10 páginas a descartar con mucha contundencia
y con unos argumentos que comparto plenamente, a descartar la existencia del delito de rebelión. En definitiva, no dicen cosa diferente de lo que dijo el Tribunal de Schleswig-Holstein, no dicen cosa diferente de lo que dijo un manifiesto de catedráticos de Derecho Penal de toda España hace ya muchos meses, no dicen cosa diferente de lo que hemos dicho muchos que hemos opinado. Pero lo verdaderamente llamativo es que cuando descartan la condena por rebelión, no lo hacen como podrían haber hecho, mirando el juicio y diciendo, oye, es que de las pruebas practicadas creíamos que sí, pero una vez practicadas las pruebas no ha quedado acreditado. No, lo hacen con argumentos estrictamente jurídicos. Argumentos estrictamente jurídicos que, por tanto, 7 magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tan claro tienen ahora como tenían cuando empezó el juicio, como tenían cuando confirmaron el procesamiento por rebelión, como tenían cuando confirmaron la suspensión de cargos electos por rebelión. Es decir, que lo hagan por argumentos jurídicos, quiere decir, o que entonces no se lo miraron, o cosa que me parece difícil de sostener, o que entonces mantuvieron una imputación por rebelión solo para poder mantener los cargos suspendidos. De hecho, cualquiera que nos esté viendo que por edad haya hecho la mili, sabe que como te dejaras apoyado contra la mesa el CEDME aquel, que las balas eran de la guerra del IFNI y estaban caducadas, te caía un puro que te ibas arrestado no sé cuánto tiempo. Entonces, que un cuerpo militar como es la Guardia Civil deje sin custodia coches abiertos con armas largas es absolutamente incomprensible. Recordemos al mismo tiempo que el mismo día intentan entrar en la sede de la CUP, porque son pensando que pues allá que se van a encontrar con una revuelta, y la CUP o los militantes y simpatizantes de la CUP reaccionan de forma pacífica, con las manos levantadas, sentados, cantando, bailando, y al final el juez no les autoriza y se van. Es decir, que hay verdaderamente elementos que inducen a pensar que se buscaba que hubiera una reacción airada que justificara la aplicación de las penas. Que ya no fue una sedición, no fue una rebelión tampoco, pero mucho menos una sedición, porque entonces no es un alzamiento tumultuario. Desde las 8 de la mañana, y todos lo recordamos, las radios empiezan a decir que la Guardia Civil ha entrado en el Departamento de Economía y en muchas otras sedes de la Generalitat, y la gente se empieza a concentrar espontáneamente por redes sociales, por WhatsApp, por Twitter, la gente va haciendo llamamientos. No es hasta el cabo de mucho tiempo que Asamblea y Òmnium intentan encarrilar la manifestación o la protesta pidiendo los permisos, pues la gente ya estaba concentrada, el clima fue absolutamente cívico y pacífico, hemos visto todos imágenes. Y por descontado no tenía por objeto impedir que la Comisión Judicial pudiera llevar a cabo su función, que lo hizo. La Comisión Judicial acabó su registro, se alargó mucho porque tuvieron problemas informáticos. La Secretaría Judicial podía haber salido tranquilamente, entre otras cosas porque no la conocía nadie, es decir, que no tenía ningún riesgo. Había un pasillo por el que entró y salió gente sin ningún problema. Es decir, que se ha intentado construir ex post el argumento de la violencia. Si incluso miramos las declaraciones de políticos, los tuits del propio 20 de septiembre, nadie hablaba de violencia. Ha sido con posterioridad que se ha articulado este relato para buscar la vía para condenar. El problema con el que se han encontrado es que en 2005, cuando Zapatero llega al gobierno, la segunda ley que se aprueba en la era Zapatero era la de despenalizar una ley aprobada en la era Aznar, que era la de convocatoria de referéndum. En la época del Plan Ibarretxe, la época Aznar, se modificó el Código Penal y se introdujeron 3 delitos: convocar un referéndum, ayudar a organizarlo o financiarlo. Cuando llega esto Zapatero con el Plan Ibarretxe ya aparcado, se despenaliza, y además es que en la propia exposición de motivos de la ley se dice que no hace falta, el ordenamiento jurídico ya tiene otros mecanismos. Lo declaramos nulo, no vale para nada, es un butifarrendum, como se dijo, no cuenta y no hace falta criminalizarlo. Se dan cuenta entonces de que ya en el 9N no existía este delito y entonces castigan por desobediencia, modificando la interpretación histórica del delito de desobediencia.
pero esto les parece poco y entonces en 2017, ya que no pueden acudir a esos delitos que ya no existen, que iban de 2 a 5 años, entonces dicen, no importa, pues nos vamos a rebelión o a malversación y ponemos estas condenas tan brutales. Pero bueno, es absurdo. Si Sánchez cuando dijo eso no lo dijo por equivocación, o como luego dijo porque estaba cansado y entonces tantas horas de micrófono se equivocó, si verdaderamente llegó en algún momento a pensar eso, no está capacitado intelectualmente para poder gobernar el país. Y si, como yo creo, no lo pensaba, pero lo utilizó electoralmente, entonces yo creo que no está moralmente capacitado para gobernar el país. Eso es un disparate tremendo. Es evidente que la Fiscalía, el fiscal o la fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno, está en la Constitución, y es evidente también que el Gobierno siempre nombrará a alguien de su sintonía, no irá a nombrar a alguien que me tenga manía y que me vaya a hacer la puñeta, esto es evidente, ¿no? Pero una vez nombrado, el fiscal o la fiscal general del Estado tienen plena autonomía de funcionamiento. Pero de todas maneras nos ha ido muy bien que diga esto, efectivamente, no tardamos nada en traducirlo y presentarlo a las autoridades que conocen de las euroórdenes en Bruselas y ahora también en Edimburgo. Desde el año 2013 hay un informe de una comisión del Consejo de Europa, es la Comisión Greco, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción. Y este grupo Greco hace un informe anual donde analiza muchos parámetros, y entre ellos el de la independencia judicial. Él lo hace pensando en la corrupción, cosa que también hemos visto con Masters, con Gürtel, etc. Y desde 2013, y en todos los informes que ha ido haciendo posteriormente, ha denunciado la politización de la cúpula judicial española. Fijémonos, el Consejo General del Poder Judicial es nombrado por los grandes partidos, se los reparten a cuotas, y además hay un pacto tácito de decir, yo no me meto en los que tú propones y tú no te metes en los que propongo yo. Cuando salió el desafortunado WhatsApp de Cosidó diciendo vamos a controlar el Supremo por atrás, lo que fue un escándalo es la filtración, pero no pasó una cosa diferente de lo que lleva 20 años pasando. Hace mucho tiempo que pasa esto, que sabemos primero quién será el presidente del Supremo y luego sabemos quiénes serán aquellos que lo han de escoger libremente, que es una paradoja. Es decir, el Consejo lo nombran los partidos por cuotas. El Consejo es el que nombra a todos los magistrados del Tribunal Supremo, uno a uno, por afinidades, y es el que nombra también los altos cargos de la cúpula judicial. El Tribunal Constitucional, 3/4 de lo mismo. El Tribunal Constitucional es nombrado también por los partidos políticos, con el escándalo de que hemos visto que hemos tenido de presidente del Tribunal Constitucional a un señor que había tenido carnet del Partido Popular, que era hermano del guardia civil jefe que dirigía la operación contra Cataluña. Es decir, que hay una contaminación absoluta entre el poder político y el poder judicial. Esto el Greco viene denunciándolo desde hace muchos años, propuso una serie de medidas para que el Estado español adoptara, y en los últimos informes, con más contundencia, ha dicho, oiga, no solo persisten ustedes en esta contaminación, sino que no han adoptado ni una sola de las medidas que le propusimos. Y por eso hay esa gran diferencia entre la cúpula judicial y la base judicial. Fijémonos en dos cosas. Toda la batalla, cambio de tema completamente para volver a lo mismo, toda la batalla que hemos tenido en el tema de las hipotecas, la hemos tenido porque jueces civiles de primera instancia, muchos de Barcelona, pero bueno, también del País Vasco, de Andalucía, de muchos sitios, de hecho, oiga, estas condiciones que rigen en las hipotecas son abusivas, no pueden alguien que lleva no sé cuántos años pagarlo, desahuciarlo porque ahora está en paro y deja de pagar 3 cuotas. Y estos jueces han elevado la cuestión al Tribunal de Luxemburgo, de la Unión Europea, y Luxemburgo ha ido condenando al Estado español diciendo que ustedes tienen que tener una legislación hipotecaria que proteja suficientemente al consumidor. Cuando el tema ha llegado al Supremo, el Supremo siempre ha intentado alinearse con la banca, desde el escandaloso caso de las plusvalías, o cuando con el tema de las hipotecas estableció la retroactividad a una fecha limitada pensando en el impacto de la economía, y han tenido que ser los jueces de primera instancia los que
han conseguido que se implante la legislación europea mucho más garantista. Y en materia penal igual, cuando me expulsaron de la causa del Supremo en defensa de, en aquel momento, Puigdemont, Puig y Ponsatí, yo planteé una cuestión prejudicial diciendo hay una directiva europea que defiende, que garantiza el derecho de defensa incluso en el caso de que mi cliente no esté a disposición, aunque él no esté, que siempre ha estado a disposición de la justicia belga, escocesa, cuando se les ha requerido. Yo, como abogado suyo, puedo intervenir en la defensa y en toda la instrucción, proponer diligencias, etc. Y me expulsan. Planteo la cuestión prejudicial y el Supremo ni la tramita, ni me contestan al respecto. En cambio, ahora un juez de Badalona la ha planteado por un asunto anónimo, exactamente el mismo problema. Todavía no tenemos resolución del Tribunal de Luxemburgo, pero sí sabemos ya que el abogado general de la Unión Europea le ha dado la razón a lo que plantea el juez de Badalona. Dice, oiga, aunque el imputado, el investigado, no esté a disposición del tribunal, tiene derecho a que haya un abogado defendiéndolo mientras están practicando diligencias que le pueden afectar. Es decir, que hay una gran disociación entre la cúpula judicial absolutamente politizada y la base de la justicia, donde los jueces sí creen en los mecanismos europeos y sí defienden de forma mucho más eficaz las garantías de la tutela judicial. Mire, yo no solo soy abogado, sino soy catedrático de Derecho Procesal. Llevo 35 años explicando en la universidad que España tiene unas leyes mucho más garantistas que las belgas, por poner un ejemplo. Tiene España de las leyes más garantistas de Europa, del mundo probablemente. El problema es que pese a que tenemos leyes tan garantistas, no se cumplen y no existen mecanismos efectivos para denunciar esos incumplimientos, porque al final topas que si crees que el Tribunal Supremo ha cometido una infracción tienes que recurrir ante el propio Tribunal Supremo, y como dice un amigo mío catedrático de Derecho Penal, Joan Queralt, dice, los miembros del Supremo son más supremos que miembros de un tribunal, ¿no? Entonces nos encontramos con aquellas respuestas de Marchena, oiga, cuando yo hablo usted se calla, yo soy la última palabra y por tanto yo tengo una interpretación. ¿Puedes formalmente ir al Tribunal Constitucional? Sí, pero es que te encuentras con un Tribunal Constitucional que tiene la misma composición y que por tanto no es ninguna garantía tampoco de reparación de derechos. España tiene unas leyes muy garantistas, pero no se cumplen. Es que es un despropósito todo. Tiene mérito porque los dos primeros euroórdenes eran malas y esta tercera tiene el mérito de haber superado las dos anteriores. El lunes 14 de octubre sale la sentencia, casi 500 páginas. Y el mismo día Marchena dicta la nueva euroorden. Si había leído la sentencia, señal de que se la habían filtrado con anterioridad, por tanto descartémoslo porque sería ilegal. Y si no la ha leído, quizás parece un poco precipitado cursar una nueva euroorden en base a una sentencia que no has tenido tiempo de leer. Pero para más INRI, la euroorden la cursa por el delito de sedición. Y entonces inmediatamente le formulo un recurso diciéndole, oígame, está usted cursando solo contra Puigdemont en aquel momento, está usted cursando una euroorden por sedición contra un señor al que usted tiene procesado por rebelión. Casi que la lógica, el sentido común, todo el ordenamiento jurídico impondría que primero usted modifique el auto de procesamiento con todos los trámites previstos, dicte una nueva orden interna e internacional de detención y curse la euroorden. Y ese recurso lo planteo de forma inmediata y naturalmente con la copia sellada de ese recurso se lo enviamos a Paul Beccar, el abogado belga, y se traduce al neerlandés, del flamenco al neerlandés, y eso es lo que provoca, entre otros factores, pero muy importante, la suspensión de la vista que teníamos señalada para hace 10 días. Pues, claro, dice, oiga, me están pidiendo una euroorden por sedición para un señor procesado por rebelión, esto no cuadra. Entonces, sí, pero no ha modificado aún el procesamiento. Luego cursa las nuevas euroórdenes, aparte de que lo envía en castellano y le han de pedir, oiga, que esto se ha de enviar o en mi idioma local, en neerlandés, o en flamenco, o si no en francés o inglés, que son idiomas comunes aceptados por la normativa de las euroórdenes, ¿no? Esto es secundario. Luego cursa las euroórdenes de Comín y Ponsatí y Puig.
nuevamente lo mismo, no ha modificado los procesamientos, ¿eh? Cuando en el caso de la consellera Ponsatí en el Reino Unido le dice la propia policía en funciones de traslado de documentos, se lo mira allá el abogado de Sirene, del servicio policial de traslado, y dice, esto es desproporcionado, y le piden explicaciones a Llarena con unas presiones diplomáticas entre medio obvias, ¿no? Porque cambian. Dijeron desproporcionado y luego saca una nota. No, dijimos desproporcionado, pero en realidad no lo quisimos decir, una cosa verdaderamente sorprendente. Llarena envía un documento complementario donde justifica la desobediencia, pero para nada justifica la sedición, y mantiene también a Ponsatí procesada por rebelión. Es decir, que es un despropósito. El sistema de euroórdenes se basa en el principio de confianza mutua entre tribunales de Estados miembros de la Unión Europea. Hay una lista, un catálogo de... Hoy todo el mundo que sea tercero de máster ya lo sabe perfectamente. Hay una lista de delitos en los que la entrega es automática, y en otro caso vamos a comprobar si aquellos hechos que describes en la casilla, en el recuadro preparado, en mi código penal serían delito o no, se llame como se llame. Y luego aparte miraremos si hay garantías de que se va a celebrar un juicio justo en el caso concreto, no si las leyes españolas son muy garantistas, sino si en el caso concreto se va a respetar la garantía a un juicio justo. Claro, este principio de confianza mutua lo que provoca es que el 90 y muchos % de las euroórdenes que se tramitan a diario son concedidas, la inmensa mayoría de euroórdenes son concedidas, porque se piden para casos en los que proceden y rige este principio de confianza mutua. Cuando aquí los jueces españoles intentan engañar a los tribunales, primero belgas, luego alemanes, luego escoceses, marcando la casilla de corrupción, que sería de las de entrega automática, y oiga, aquí no hay corrupción, ustedes a esto lo llamarán malversación, pero no es una malversación que consista en que alguien ha cogido dinero de la caja y se lo ha metido en el bolsillo, ha favorecido a su primo, que esto es corrupción en todas partes. Aquí es un delito que ustedes introducen en 2015, que consiste en darle al dinero una finalidad distinta a la legalmente prevista, pero sin enriquecimiento para nadie. Esto veremos si es delito o no, pero corrupción no es. Y claro, esto lo hacen una vez, lo ponemos de manifiesto, y lo vuelven a hacer una segunda, una tercera y una cuarta vez. Esto hace que esa garantía, ese principio de confianza mutua, pues que se resquebraje y que a los tribunales de Alemania en su momento, Bélgica, Escocia, se lo miren todo con lupa. Porque, entre otras cosas, la sentencia, que en contra de lo que se está diciendo habitualmente, que la sentencia da una posición más sólida al tribunal emisor de la euroorden, es al contrario. La sentencia demuestra el elevado riesgo de juicio injusto, porque se ve que se han puesto unas condenas desproporcionadas para unos hechos que no tendrían trascendencia penal, ya lo dijo Alemania, y seguramente no la tendrían en ningún país democrático. No hay un convenio, el convenio es el de la euroorden, es la decisión marco que regula la euroorden, y después cada país hace una ley para adaptarlo a su sistema procesal. Si lo conoce aquí la Audiencia Nacional, vaya al Tribunal de Instancia de Bruselas. Entonces lo que ha de hacer es este triple análisis. Primero, mirar si es uno de los 32 delitos que están en la lista: asesinato, violación, tráfico de drogas. Entre esos 32 está la corrupción. España pone corrupción y dice, oiga, corrupción no, aquí nadie se ha embolsado un euro, por tanto corrupción no me lo diga usted. Descartamos la corrupción, pasamos a la fase 2. La fase 2, es decir, en el formulario que usted me envía, me describe unos hechos. Es informático, pero la casilla está pensado para que los hechos quepan en un párrafo. El día 17 de mayo entró con una pistola en un establecimiento y se apoderó, amenazando a la cajera, se apoderó del dinero que había en la caja. Bueno, este párrafo, como que es informático, se convierte en 32 páginas que empiezan con resoluciones parlamentarias desde el 2012 y el libro blanco de la transición, en fin. Toda una serie de... Por el motivo por el que... No, explica lo mismo que ha hecho Llarena en los autos de procesamiento, toda una historia que va desde 2012 a 2017, pero que gran parte de la cual son resoluciones parlamentarias. Oiga, esto no es una rebelión, no es una sedición. No sabemos qué va a opinar el juez belga, sabemos lo que opinó el juez alemán, que no había rebelión ni sedición. Y sabemos también que la primera euroorden
tuvimos la vista el 4 de diciembre, yo salí de aquella vista satisfecho, prudentemente satisfecho. Recuerdo que aquella noche del 4 de diciembre, que era un lunes, fui a TV3, a la televisión de Cataluña, me entrevistaron en el programa de Xavier Grasset y dije que tenía optimismo moderado. Creía que había ido bien, pero cautela, porque estábamos ante euroórdenes, principio de confianza mutua y tal. Y lo que supimos es que el día 5 Llarena retiró la euroorden, y que la retiró porque tuvo conocimiento a través de la Fiscalía Española, que tuvo conocimiento a través de la Fiscalía Belga, que aquello no iría bien. No sabemos en qué términos, pero eso es lo que parece que sucedió. La segunda euroorden, la de Alemania, fue muy contundente. Las segundas euroórdenes se desestimaron por defecto de forma que denunciamos a día 1 y que el tribunal, en un acto de lealtad, puso en conocimiento del Tribunal Español, y el Tribunal Español no quiso rectificar, que inventen ellos, son ellos los que lo hacen mal. Cuando estaba diciendo no vemos claro la rebelión, envió Llarena un montón de documentación, creo que sin filtrarla, porque ahí es donde tuvimos conocimiento que se estaba investigando la causa desde el procés desde muchos años antes del 17, por tanto es una anomalía esa grave. Pero luego envió, por ejemplo, un montón de vídeos, y abrías los vídeos, uno de los primeros vídeos que abrías era una cacerolada. Oiga, usted me está pidiendo que le entregue a alguien por rebelión porque han hecho una cacerolada, que es una protesta pacífica. Claro. El problema que tenemos con la sentencia que ha dictado el Supremo es que criminaliza por completo el ejercicio de derechos fundamentales, el ejercicio del derecho de protesta, del derecho de manifestación, que son derechos fundamentales internacionalmente protegidos, como no puede ser de otra manera. A ver, acaba el procedimiento. El Estado español dirá, porque ya lo ha dicho, que no se siente vinculado por lo que diga. Si Bélgica, como esperamos, y Escocia deniegan las extradiciones, el Tribunal Supremo dirá que es que no saben derecho, los belgas y los escoceses, como tampoco sabían derecho penal los alemanes, pero que la causa en España sigue con toda su vigencia. Lo cual supondría, solo contemplando este aspecto, supondría que ninguno de los procesados pueda poner pie en territorio español hasta que no prescriba el delito, 20 años. Por decir, nosotros no reconocemos lo que ha dicho Bélgica, lo que ha dicho Alemania, lo que ha dicho Escocia, y por tanto nosotros los mantenemos, y si vienen, si son la expresión que utiliza la ley de enjuiciamiento criminal del año 82, 1882, una ley antigua, dice si son habidos, pues si son habidos, reanudaremos el procedimiento contra ellos. Aparte tenemos otra batalla, que es la batalla de las inmunidades. Hoy mismo hemos sabido que el Tribunal de Luxemburgo, el abogado general, que es como una especie de defensor de la legalidad, sería algo parecido, con muchos matices, a lo que es el fiscal aquí. Bueno, lo que es el fiscal aquí cuesta decir porque tenemos una imagen muy distorsionada, pero es un defensor de la legalidad independiente, cuyo criterio normalmente el tribunal sigue, no está obligado a seguir, pero normalmente el Tribunal de Luxemburgo sigue el criterio que ha marcado el abogado general. Ha dicho una cosa de sentido común, que es que Oriol Junqueras tiene inmunidad desde que fue escogido europarlamentario, porque los diputados, los electores, eligen eurodiputados, no candidatos a eurodiputados una vez jure la Constitución, porque además lo que diga el tribunal crea un precedente que servirá si algún día a no sé qué país se le ocurre, no, pues usted una vez sea elegido tiene que jurarlo encima de una Biblia, o tiene que proclamar, no, oiga, desde el Tratado de Lisboa no son los países los que designan representantes para el Parlamento Europeo, somos los ciudadanos europeos los que escogemos a representantes de los ciudadanos europeos ante el Parlamento Europeo por circunscripciones. Y lo cierto es que en España se puede presentar un ciudadano alemán. Cuando nos impugnaron de una forma absolutamente descabellada la candidatura de Puigdemont, Comín y Ponsatí, diciendo es que no han actualizado su residencia, y nos dieron una hora y 40 minutos para subsanarlo, y entonces corríamos el riesgo, si nos subsanábamos, de que finalmente nos tuvieran por decaída la lista y no pudiéramos ya recurrir. El candidato que se puso al frente es Gonzalo Boye. Gonzalo Boye no tiene nacionalidad española, tiene nacionalidad chilena y alemana.
Entonces, imaginemos, hagamos la hipótesis, Gonzalo Boya sale escogido, ¿le tenemos que exigir que jure la Constitución española? Oiga, si yo soy alemán, a mí que me explican. Y un alemán puede votar en España y puede ser elegido en España al Parlamento Europeo. Por tanto, mantener la validez de que los Estados miembros puedan poner requisitos adicionales va en contra del funcionamiento mismo de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que todos acabarán teniendo declarada su inmunidad y, por tanto, su condición de parlamentarios. Son dos caminos paralelos. En Bélgica y en Escocia lo que tenemos es una petición del Tribunal Supremo Español, una a Bélgica y una a Escocia, bueno, 3 a Bélgica y una a Escocia, diciendo: Escocia, entrégueme a la señora Ponsatí para que yo la pueda juzgar por sedición. Y en Escocia, entrégueme a los señores Puigdemont, Comín y Puig para que los pueda juzgar yo por sedición. Entonces, Escocia y Bélgica dirán si entregan o no entregan. Eso es una cosa. Otra cosa es que el Tribunal de Luxemburgo, que es el Tribunal de la Unión Europea, debe pronunciarse si los que son europarlamentarios, que son los mismos, porque Junqueras lo es, Puigdemont y Comín también, y Ponsatí no lo es aún, pero lo será en enero cuando salga. Cuando se consume el Brexit, le tocan 5 eurodiputados más a España y uno de ellos es Clara Ponsatí, por el reparto de escaños. Por tanto, otro proceso absolutamente diferente, todo tiene implicaciones, por eso decíamos antes que es tan complicado, es que se les reconozca la inmunidad como eurodiputados. Sin duda. Yo en el librito este lo explico. Cuando a mí me contratan para defender en nombre de todo el gobierno la primera querella, y entonces constato que en las tertulias de televisión, las tertulias políticas, en las columnas de opinión de los diarios, donde ya el procés lógicamente era el tema estrella, se estaba enfocando el debate en clave de derecho a la autodeterminación. Claro, el derecho a la autodeterminación es un derecho internacional que yo creo que Cataluña tiene de forma clara, pero sin entrar en ese debate, decía, es un debate estéril porque en materia de derecho internacional tener un derecho, si no tienes la fuerza para hacerlo efectivo, de poco te sirve. Entonces es cuando yo me voy a ver al conseller de la presidencia, al conseller Turull, y le digo, creo que tenemos que reenfocar el debate. Y creo que en vez de seguir hablando si tenemos o no tenemos derecho a la autodeterminación, que es evidente que tenemos, creo que tenemos que poner el acento, poner el énfasis en la vulneración de derechos que está llevando a cabo el Estado español en la persecución del independentismo, conforme al ordenamiento jurídico español, conforme a la Constitución española. En un primer momento recuerdo que el conseller Turull, que es licenciado en Derecho, pero que no ha ejercido, claro, yo le llevaba el argumentario para que fuera él como conseller de presidencia el que tuviera este debate, y me dice, ostras, esto es muy complicado, no sé si se sabrá explicar, pero tú que eres profesor, ves tú, y así es como voy a TV3 y doy la primera clase de Derecho Procesal en directo, y ahora se ha convertido en un clásico esto, ahora no hay tertulia en Cataluña, y diría que en España, no hay tertulia donde no haya uno o varios juristas, porque como antes lo decía, se ha utilizado el derecho como instrumento para reprimir al disidente, política y derecho van absolutamente de la mano. Y esto ha provocado varios efectos. Primer efecto ha sido una radicalización, seguramente, en el buen sentido de la palabra, del independentismo, porque a mí mismo me pasa, cuando a mí me escogen, yo intento, me hacen el encargo de defender, yo intento mantenerme en una defensa muy técnica y con independencia de las ideas políticas que tenga o deje de tener. Yo aquí soy abogado, soy jurista y yo voy a operar con bisturí, voy a hacer una operación absolutamente aséptica. Pero llega un momento en que es imposible, porque cuando ves que se están vulnerando derechos fundamentales con motivaciones políticas, esta separación ya no es posible. Y aparte me indigno, antes me lo preguntabais, como abogado, como decano que he sido de un colegio de abogados, presidente de la Abogacía Europea, es decir, persona creyente en el sistema jurídico, catedrático de Derecho Procesal desde hace muchos años, mi nivel de indignación ha ido subiendo, porque es decir, tenía el que tenía como ciudadano, pero además como ciudadano con conocimientos técnicos, diciendo es que todo lo que se está haciendo es una perversión absolutamente del sistema,
con una finalidad política. Esto ha provocado también que, claro, yo llevo, por ejemplo, en estos últimos 2 años, yo llevo más de 200 charlas por todo el territorio explicando el proceso. Y me sigue maravillando cuando llego a las 8 de la tarde a cualquier ciudad o pueblo, pequeños, grandes, medianos, y reúno 200, 300, 500, 700, 900 personas hemos llegado a reunir a las 8 de la tarde para escuchar a un abogado. Digo, pero si es lo más aburrido que hay en el mundo, ¿Qué os pasa? Que no tenéis tele en casa, ¿cómo estáis aquí? Y entonces, claro, ¿por qué hay tanta gente que quiere? Ya dijo Rajoy que los catalanes hacemos cosas, pero esta es muy rara. ¿Por qué hay tanta gente que quiere escuchar a un abogado? Porque como que no se entiende nada y la gente está muy sensibilizada, entonces quiere acudir a los que figura que sabemos para que se lo expliquemos. Es que seguramente esto, mi sentido común no me cuadra, seguramente porque me falta el conocimiento jurídico que explique las claves. Decimos, no, oiga, si desde el punto de vista jurídico esto tampoco se entiende, porque no hay una utilización adecuada del derecho. El derecho al final es sentido común. Una solución jurídica que no se adecue al sentido común de la ciudadanía, que sea injusta, percibida como injusta por la mayoría de la ciudadanía, es una mala solución jurídica. Y lo que hemos estado haciendo los diversos abogados que hemos ido haciendo estas charlas por Cataluña y fuera de Cataluña también, es explicar estas cosas. Esto a su vez ha producido 2 fenómenos muy, muy curiosos. Uno, yo recuerdo de las primeras charlas que hacía, a las que hago ahora, que los ciudadanos de Cataluña, que están formados, informados, cuando se dicen los problemas que preocupan a los ciudadanos, es que este problema preocupa mucho a muchos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Pero por las preguntas que me hacen al final de las charlas, veo que la gente está en segundo de máster. Pero yo cuando hace 2 años, 2 años y medio, decía que era catedrático de Derecho Procesal, la inmensa mayoría de gente, la que no es del gremio, se me quedaba mirando con una cara así como boba, me decía, ¿pero esto exactamente qué es? Pues si le dices derecho penal o derecho mercantil, lo entienden, pero derecho procesal la gente no lo sabía. Hoy lo sabe todo el mundo, y la gente te habla de euroórdenes, de competencia del Tribunal Supremo, de recusaciones, de cualquier cosa procesal, la gente sabe mucho. La gente está muy informada en materia jurídica. Claro, el librito este, que es un librito divulgativo, llevamos vendidos cerca de 10.000 ejemplares, es un libro de derecho, es una cosa. Yo llevo muchos libros de derecho escritos y ninguno había tenido tanto éxito. Y luego ha generado otra derivada, otro efecto, que es que la ciudadanía en Cataluña ha virado a la izquierda, en la medida en que hay una gran preocupación por los derechos fundamentales, porque se están vulnerando, por los derechos civiles y políticos, por las garantías más básicas, hay un cierto viraje, la mayor preocupación ciudadana por estos derechos comporta un cierto viraje a la izquierda de todo el país. Bueno, es que ha sido algo, una evolución. Yo llevo mucho tiempo como abogado, haciendo muchas intervenciones por televisión y por los medios, muchas entrevistas como esta, muchas charlas. Y entonces empieza antes del verano, no este último, antes del verano del 18, cuando se estaban empezando a buscar ya los candidatos para las elecciones, empieza a sonar mi nombre, entre otros, pero también el mío, como alcaldable de Barcelona. Y un día que estoy en Waterloo, le digo al presidente, Carles, ni se te ocurra, o sea que no, yo tengo mi despacho, yo soy abogado, yo quiero mantenerme como abogado, no quiero renunciar, y de hecho no he renunciado a mantener mi despacho y seguir defendiendo no solo a los clientes del proceso, sino a otros muchos clientes, de otros muchos asuntos, que es mi profesión y mi vocación la de hacer de abogado, y por tanto, olvídate. Y dice, hombre, pero es que ahora pues tú tienes mucha tirada porque has ganado mucha notoriedad con todo este asunto, la defensa ha ido muy bien, en fin, tienes esta credibilidad. Y entonces quedamos en aquel momento en el que él tenía descartado presentarse como eurodiputado, que yo sería el cabeza de lista para las europeas. Y además le doy el argumento de, mira, esto tiene más lógica porque yo llevo estos 2 años, este año y medio, denunciando las vulneraciones de garantías procesales
y esto tiene más sentido que lo vaya haciendo, aprovechar la plataforma del Parlamento Europeo para hacerlo también fuera. Le doy un par de argumentos humanos. Bueno, el principal digo, mira, en mi época no había Erasmus, con lo cual yo siempre he vivido aquí, por tanto esta posibilidad de, no es irte a vivir fuera, pero de pasar una buena parte de tu tiempo entre Bruselas y Luxemburgo, pues es una cosa que humanamente me apetece, pues, plenamente compatible con el despacho, etcétera. Y así quedamos y estaba todo el mundo de acuerdo. Tan de acuerdo estaba que un día le digo a mi mujer, digo, esto no saldrá porque está todo el mundo de acuerdo. Entonces hay una ley que demuestra que si todo el mundo está de acuerdo en algo, ese algo acaba no saliendo. Finalmente se decide, y yo creo que fue una buena decisión, que sean el presidente, los consellers Comín y Ponsatí quienes encabecen la lista, lo cual ya no tenía ningún sentido que yo fuera a ningún sitio, ¿no? Y entonces cuando vienen las generales que no se preveían, me proponen de ir de cabeza de lista. Yo en un primer momento digo que no, porque todo este fangar de la política española, la verdad es que me repugna bastante, es decir, yo estoy acostumbrado a debatir con argumentos. El Congreso de los Diputados solo se trata de ver quién descalifica con mayor contundencia, quién pega el zasca, no se atiende a argumentos porque cada uno lleva la claca. Jamás he visto un grupo parlamentario aplaudir al de la oposición que quizás ha dicho alguna cosa acertada. Lo cierto es que un buen amigo, cuando salí escogido diputado, me regaló este libro, el gran libro de los insultos, es decir, que es lo más adecuado, parece ser, para ir de diputado. Y yo, por tanto, no tenía ningún interés, no me atrae, pero aparte de argumentos que me da el presidente Puigdemont, de que es interesante que tengamos nuestra voz allá, por lo que seguidamente diré. Luego también hay algún amigo, el que me acaba convenciendo es Lluís Llach, precisamente, porque con Lluís Llach y Jaume Rouras de Mediapro hemos ido por diversos puntos de la geografía española proyectando los documentales del 20S. Aquí en Cataluña todo el mundo ha visto las imágenes, pero cuando hemos ido a País Vasco, se ha ido también a Andalucía, Madrid y tal, como que el documental me lo sé ya casi de memoria, de la de veces que lo he visto y hemos tenido tertulias, yo ya no lo miro, sino que me pongo a mirar a la gente y veo cómo se le van abriendo los ojos a la gente cuando ve las imágenes. Cuando el fiscal está interrogando a Trapero, y Trapero dice que había un guardia civil en la puerta por fuera. Y dice, hombre, ¿cómo va a haber un guardia civil en la puerta por fuera? Y lo vemos, cuando tiran flores, cuando ven que hacían castells, que cantaban. Es decir, que aquello no parecía para nada una rebelión. Lluís Llach, teníamos un viaje el día que tenía que contestarse, me lo proponen un jueves y el domingo se tenía que hacer público, yo había dicho ya que no. Y Lluís Llach le explicó también los argumentos que me ha dado Puigdemont y me dice, mira, yo como amigo te lo aconsejo, pero como ciudadano te lo pido, que vayas. Y es que una de las cosas que pueden pasar ahora es que mande quien mande en España, una gran coalición, o para este tema, con independencia del gobierno, pretendan hacer un nuevo pack de leyes regresivas. En 2015, en el último año de la mayoría absoluta de Aznar, se modificó el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se aprobó la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Nacional, es decir, se hizo todo un pack, la del Tribunal Constitucional, para poder poner multas y ejecutar, autoejecutar sus sentencias. Se hizo todo un pack de leyes regresivas que ya estaban pensando en el proceso. Por ejemplo, es cuando se cambió la malversación, que antes siempre era por apropiación indebida, y ahora dicen también por administración desleal, que nadie sabía lo que era, pero el Supremo ya ha aclarado diciendo, no, darle fines distintos a los previstos en la ley, que eso no es delito en ningún país civilizado. Y ahora muchos nos tememos que en la próxima legislatura se pretenda dar un nuevo giro de tuerca y hacer impulsar un paquete legislativo que restrinja mucho más los derechos y libertades. Y por eso me piden que esté ahí, que esté en la Comisión de Justicia. Probablemente no tendré la fuerza, porque la fuerza te la dan los votos, numérica, proporcional, para impedir esas reformas, pero sí la voz para dejar constancia en los debates, en el diario de sesiones,
cada vez que se intente aprobar una norma que sea contraria a derechos fundamentales y poder utilizarlo esto luego en el ámbito internacional. Organizan como una visita guiada allá, entonces te dan un teléfono móvil, te dan una tablet, te asignan una cuenta de correo, te hacen una foto y el carnet, horroroso por cierto, el carnet de diputado español es una cosa decimonónica, que a ver si la nueva presidenta o presidente del Congreso hace como en el Senado una cosita de plástico, porque lo llevo encima, y es una cosa verdaderamente, vamos, parece de un bazar de Estambul, es feo con avaricia. Pues te hacen toda esta tournée para pues la cuenta, no sé qué, te dan una tarjeta para taxis, etcétera, y esto nos han dicho ya que será entre el lunes 18 de noviembre y el 2 de diciembre, que es la vigilia de la constitución de las nuevas Cortes Generales. Un grupo parlamentario que está liderado por Laura Borràs, que era nuestra candidata a presidenta del gobierno, y por tanto tendrá, pues como en la anterior legislatura, un portavoz y un portavoz adjunto. Fueron, y supongo que volverán a ser, lo hemos de hablar los 8 que salimos elegidos, portavoz y portavoz adjunta, Laura Borràs y Míriam Noguera, y entonces un poco en función de lo que se diga en el grupo. A diferencia de la anterior legislatura, en esta somos 3 los juristas. Por lógica, yo deberé cuidarme de los temas más jurídicos que afecten a derechos fundamentales porque es mi especialidad, pero la que ha salido escogida número 1 por Girona, Mariona Illamola, es una profesora universitaria también de Derecho Comunitario, es decir, que llevamos un buen potencial jurídico, y un poco las necesidades del grupo, es decir, que nosotros vamos allá a hablar con serenidad, a decirle a España, a la Corte española, la Corte me refiero al poder. No me gusta hablar de España generalizando, yo tengo familia, amigos en España, y en España hay gente estupenda y tengo buenos amigos y me gustan muchas cosas de España, que es un gran país. La Corte, el poder, el núcleo de poder en España ha adoptado una decisión intransigente, y es que no se van a salir. Es decir, lo que deben ver desde España es que tienen 2.100.000 catalanes descontentos, dejémoslo ahí, descontentos de ser españoles, tan descontentos que quieren marchar. Y entonces, en vez de intentar seducir, de buscar un encaje, como se podría haber hecho y seguramente habría triunfado años atrás, la respuesta es represión policial, represión judicial, a por ellos. Entonces, oiga, pues con esto no lo van a solucionar. Si ustedes se pensaban que era un soufflé, o se pensaban, como dijo la vicepresidenta, vamos a descabezar a los cabecillas y a los líderes y entonces esto se va a desinflar, están equivocados de medio a medio. Cada día hay más y cada día seremos más. Y además es una cosa muy transversal, generacionalmente transversal. Se decía que solo era gente mayor. Hemos visto que los jóvenes también están. Yo era profesor universitario, lo sabía. Gente de izquierda, de centro, de derecha, liberales, de todos los espectros. Hay 2 cosas que les descolocan mucho, que es que defendamos la independencia, gente con americana y corbata. Yo soy catedrático de universidad española, soy decano, es decir, que pertenezco al sistema y defiendo la independencia, y lo defiendo sin gritar, sin insultar, sin enfadarme con nadie. Y luego otra cosa que les descoloca mucho también a los intransigentes es que lo defienda gente castellano parlante que no ha nacido en Cataluña y que lo defiende con tanta o más vehemencia que algunos de 16 apellidos catalanes, que no es mi caso, por cierto. Entonces, oiga, entiendan, es que esto es imparable, esto es imparable. Hemos llegado a un punto de no retorno, y por tanto la independencia de Cataluña es imparable, y habrá que empezar a buscar mecanismos para solucionar políticamente el conflicto, porque si no cada día se va a enquistar más. Es un conflicto político, pero es un conflicto social, tiene consecuencias económicas, España es ingobernable, ha producido un incremento esto de la extrema derecha, están ustedes viendo, están destrozando su país. Con el presidente no he tenido ninguna conversación larga desde las elecciones, sí antes, y mi análisis, que es sustancialmente el análisis de Junts per Cat, cada uno con su acento y sus particularidades, ¿no?, es que en cierta manera era previsible, es decir, había muchas incógnitas, pero es decir, el independentismo ha crecido, lo cual demuestra que la represión no disuade el movimiento independentista, sino que lo incrementa. Un error estratégico de todas,
el de Pedro Sánchez de convocar elecciones. Salía algún tuit muy gracioso, la gente es muy graciosa en España, en Cataluña y en España, y haciendo alusión al apellido de su asesor áulico, decía a Sánchez le ha salido redondo, pues claro, el negocio le ha salido redondo porque ha perdido diputados y ha conseguido incrementar la extrema derecha. Volver a formar gobierno le va a costar más, porque es decir, o se va al gran pacto, a la gran coalición, y ahí tiene dos dificultades. Una, que Casado, que estaba muy lejos de Sánchez, ahora se ha acercado, entonces, ¿qué incentivo tiene Casado para apoyarlo? Es decir, no, vamos a una repetición que lo mismo subo más. Y además Casado debe notar el aliento de Vox, que si facilita el gobierno del PSOE, lo mismo se lo comen por la derecha. Entonces, si no va por esa vía, que la veo difícil, tiene que ir por la vía de lo que ya pudo hacer y no hizo en julio, con muchas más dificultades. En julio podría haber hecho una coalición con Rivera, y ni uno ni otro supieron hacerlo, ¿no? Ahora tendrá que volver a Iglesias, y claro, ahora Iglesias pondrá un precio más caro, tendrá que poner de acuerdo a Iglesias y a Errejón, y además tendrá que poner de acuerdo a toda una serie de grupos más pequeños, entre ellos Esquerra Republicana, que en julio daba sus votos a la investidura. Ahora en la campaña, después de ver el coste que ha tenido, y ha perdido, recordemos, 150.000 votos en estas elecciones de Esquerra Republicana, pese a mantener la mayoría, ha tenido un castigo de 150.000 votos. Si después de haber dicho que no investirían a Sánchez, ahora vuelven a hacerlo, pues puede tener un coste muy grande. Por tanto, Esquerra no lo tiene tan fácil, Por tanto, la situación hoy para Pedro Sánchez es mucho más complicada. Desde Junts per Cat lo hemos dejado muy claro, yo personalmente también lo he sostenido siempre así. Yo no entiendo que ningún diputado, ninguna fuerza independentista pueda dar apoyo a ningún candidato a la presidencia del gobierno si previamente no reconoce que hay un conflicto político y se pone el marco para encarrilar la solución. Ya entiendo yo, desde mi profesión es de abogado, yo llevo 35 años negociando y esto te enseña a empatizar, a ponerte en la piel del contrario y no puedes pretender que el contrario se rinda. Ya entiendo que es muy complicado y más con toda la campaña que llevan haciendo durante tanto tiempo. Ya entiendo que no puede salir al nuevo presidente, pues venga, os convocamos para poder celebrar un referéndum el mes que viene. Ya entiendo que no. Pero es decir, sí tiene que pasar por el reconocimiento de que este es un problema político que se tiene que solucionar políticamente y que avancemos de forma decidida. Muchas soluciones. Yo creo que al final no hay otra solución que votar, pero esto se puede hacer con mediación internacional, que sería deseable sin mediación internacional, estableciendo unos plazos previos, estableciendo unos mínimos de participación, estableciendo un resultado mínimo para que sea eficaz, es decir, a la canadiense, se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay un reconocimiento claro de la naturaleza política del conflicto y una voluntad clara de intentar encarrilarlo, yo entiendo que ninguna fuerza independentista puede dar apoyo a Pedro Sánchez o a quien sea el candidato, ni por activa ni por pasiva, es decir, ni votando favorablemente ni con una abstención que permita su investidura. Nosotros no vamos a solicitar el indulto. Y ahora no defiendo personalmente a ninguno de los que están en prisión, pero sí que estamos todos los abogados coordinados, porque creemos que no hemos cometido ningún acto ilícito y que no tenemos por qué pedir perdón. Pero por algo que no es delito. Pero ahí también hay confusión, porque debe recordarse que, conforme prevé la ley del delito, que también es antigua, 1870 el delito es el derecho de gracia y este lo concede el gobierno sin necesidad de que lo pida el interesado. Lo cierto es que normalmente lo pide el interesado, ha de haber un informe del tribunal sentenciador, este informe es vinculante para el indulto total, no para el indulto parcial, es decir, si te perdono solo la prisión pero no la inhabilitación, o te dejo 2 años por lo que ya has cumplido, para el indulto parcial no es vinculante el informe del tribunal sentenciador, del Tribunal Supremo, y lo que sí prevé la ley de enjuiciamiento criminal es que en ese informe,
que preceptivamente ha de hacer, aunque no sea vinculante, más que para el indulto total, el tribunal sentenciador tendrá en cuenta, entre otros factores, el grado de arrepentimiento del condenado. Y por eso la práctica habitual de los abogados, cuando pedimos un indulto, lo pedimos porque lo quiere pedir el condenado y manifiesta arrepentimiento en el escrito de indulto. Eso es la práctica general, pero eso no es lo que prevé la ley. Por tanto, nosotros no la vamos a pedir, pero eso no excluye que el gobierno pueda otorgarla contra la voluntad incluso de los condenados. Tú no puedes decidir, yo me quiero quedar en la cárcel, que estoy caliente y me dan de comer. No. Desde luego, todo lo que ayude a desescalar el conflicto es positivo, pero el objetivo, y esto nos lo dicen nuestros presos a diario, cuando el 27 de octubre del 17, después de aquellos días tan intensos donde se discutía si se convocaban elecciones o se proclamaba la República, que todo el mundo sabía que no existía fuerza ni ganas de hacerla efectiva. Digo ni ganas porque las ganas sería hacerlo de forma violenta y no es, ni tenemos la capacidad, ni ha sido nunca la forma de actuar de los catalanes. No queremos hacer nada que suponga violencia. Por tanto, aun conscientes todos de que no podría tener una implementación efectiva, pero que esto era un punto de inflexión importante para un futuro que espero que recientemente podremos visualizar, próximamente podremos visualizar. En aquel momento todos los que adoptaban esta decisión eran plenamente conscientes de que les podía comportar prisión o exilio, y por tanto cuando vamos a ver a los presos con mucha frecuencia nos han dicho, oye, nosotros estamos aquí porque hicimos lo que hicimos, que creemos que no es delito, pero sabíamos que el Estado podía reaccionar así. Por tanto, el objetivo no es nuestra libertad, porque para esto ya no proclamábamos, ya nos ahorrábamos todo este viaje. El objetivo es la independencia de Cataluña. Nosotros nos consideramos rehenes del Estado español, presos políticos, asumimos esta condición y seguimos nuestra lucha política. No, es decir, yo evacué consultas, eso sí, es decir, no hubo criterios procesales, todo lo demás es cierto, criterios procesales no. En aquel momento se tenía que tomar una decisión con urgencia, con mucha presión y con muy poca certidumbre. Por ejemplo, Joaquín Forn, que estaba en Bélgica, me llamaba, Meritxell Borràs, Jaume, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? Y yo le decía, si vuelves, es posible que no haya cárcel, que es lo que pedía un sector del gobierno, o que haya una prisión muy breve, como un pequeño coscorrón, pero que os liberen en 2 meses, o no, o es posible, como quiere otro sector del gobierno, y así lo pide la Fiscalía, que sean prisiones brutales. Por tanto, incertidumbre de qué paso si me presento ante el Tribunal Supremo. Hoy sabemos que los metieron en la prisión en el caso de Joaquín Forn, que no ha salido hasta hoy, pero entonces no lo sabíamos. Y si te quedas ahí, hoy sabemos que las euroórdenes han ido bien, pero entonces no lo sabíamos. Entonces corríamos el riesgo también, es decir, es posible que los que estén aquí ni los metan en prisión o los dejen en 2 semanas, pero tú vuelvas por una euroorden y entonces a ti te aplican riesgo de fuga y tú sí que te quedas en la cárcel. Todo eran incertidumbres, y a estas incertidumbres y esa presión se ha de sumar las circunstancias personales de cada uno, padres mayores, hermanos dependientes, hijos pequeños, todas estas circunstancias que lógicamente influyen y no facilitan el tomar una decisión así. No lo creo. Esto fue algo que el Tribunal Supremo hizo constar para intentar crear división entre el independentismo, para intentar echarle las culpas a Puigdemont. Lo cierto es que lo tenían decidido, los fiscales pidieron prisión, han actuado con la máxima contundencia. Cuando la causa pasó de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, el primer día Llarena dice, señores, tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional, esto es el Tribunal Supremo, les dice a los abogados. La experiencia ha demostrado que ha sido mucho peor el Tribunal Supremo que la Audiencia Nacional. Por tanto, es una decisión que la adoptaba en clave política la Fiscalía y el Tribunal ha hecho seguidismo. Es más, en un momento, recordemos, en el que por razones médicas en aquel momento se pidió la libertad para Forn, el fiscal general dio órdenes a los fiscales, la fiscal general, para que no se opusieran a la petición de libertad de Joaquín Forn. Vox se opuso y el Tribunal Supremo hizo seguidismo de Vox en contra de lo que pedía la Fiscalía. También hay que decir que la fiscal general no consiguió cuadrar a los fiscales de sala.
Claro, se ha nombrado general, fiscal general, a una señora que era comandante o coronel, ¿no? Entonces, cuando intentó cuadrar a los generales, los de sala, le han dicho que ni hablar, ¿eh? Y de hecho, el fiscal que estaba actuando dijo: por imperativo, por órdenes superiores, no me opongo, pero el cuerpo me pide que me oponga, ¿eh? Y el Tribunal Supremo se alineó con Vox. Parece complejo, pero al final el derecho es sentido común. Y si en este caso es complejo, es porque no se está aplicando el sentido común, ¿no? Es decir, si el Estado español utilizara el proceso conforme haría en un caso que no estuviera politizado, sería todo mucho más fácil de entender. El problema es que se están tergiversando las previsiones jurídicas para encajarlas a una finalidad política, y esto es lo que lo hace complejo.